Hoy en 23 PM, máxima tensión, desalojo violento en la planta de PepsiCo, incidentes, gases, corridas y heridos. Con fuertes críticas al gobierno, la CGT se moviliza en apoyo a los trabajadores. Estamos transmitiéndole toda nuestra solidaridad a los compañeros que han sido reprimidos. Eve de Bonafini cuestionó a los K por no apoyar. Y estoy triste porque no fueron todas las personas que tendrían que haber ido a acompañar. En exclusiva, habla María Eugenia Vidal en 23 PM. Hablemos un poquito de la campaña política. ¿Qué sucede si Cristina Fernández de Kirchner gana en la provincia de Buenos Aires? Acá no se trata de Cristina sí, Cristina no. Nuestra pelea es mucho más profunda. Super viernes de campaña. Con actos y timbreos se lanzan Cristina, Massa, Bullrich y Randazzo. Hoy en 23 PM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy lo que sucedió en PepsiCo abre una serie de interrogantes respecto a lo que está sucediendo en la Argentina. En primer lugar, todo el tema de las estrategias de una empresa multinacional que, a diferencia de otras empresas en el último año y medio, no le ha ido tan mal, ¿eh? Es una de las empresas que, al contrario, le ha ido bien, pero que decide cerrar la planta que tiene acá en Vicente López y trasladarse a Mar del Plata. También pone en cuestionamiento cuál es el rol del Estado y del gobierno en particular en un momento muy delicado en el cual efectivamente hay un problema grave con el empleo, con el nivel de actividad y estamos también en medio de una campaña electoral donde se juegan muchas cosas. Y finalmente, ¿cuál es el rol de la justicia junto con el gobierno que ordena hoy un desalojo que terminó, si se quiere, de manera leve? Es decir, un desalojo que terminó sin heridos o sin heridos de gravedad. Hay 15 policías que están heridos, pero que podría haber terminado en cualquier cosa, porque ha habido una actitud de la policía clara de entrar al lugar cuando había trabajadores en la planta que había sido tomada y que podría haber derivado en cualquier cosa. Y eso hubiese generado una dinámica terrible, además de, obviamente, las víctimas que podría haber acarreado esa actitud de la policía por la orden de un fiscal y un juez entrando a la planta. Vamos a discutir hoy en 23 PM, bueno, qué está pasando en PepsiCo en particular, con el gobierno y con la policía interviniendo. Yo creo que en este caso, que ha tenido gran repercusión, como no había intervenido hasta ahora, entrando a una planta y desalojando a los trabajadores que la tomaban. Hay efectivos de la policía. Están arrojando piedras, están con máscaras. ¡Hijos de puta! ¡Soltalo, carajo! Bien, ya están con nosotros, además de Pablo Mendelevich, Mariana Verón y Pablo León. Pablo de León, se suman a la mesa el pollo Rubén Sobrero, delegado de la línea Sarmiento, que hoy se solidarizó con los trabajadores de PepsiCo y estuvo, como otros dirigentes del Frente de Izquierda, ahí en el lugar. Está Leandro Santoro y está llegando, supongo, el diputado Luis Petri de Cambiemos. A ver, lo que sucedió hoy, vamos un poquito a algunos números. ¿Está prohibido despedir en Argentina? No hay ley que prohíba el despido. De hecho, no se aprobó el año pasado tampoco una ley de doble indemnización. Por una cuestión elemental, digamos, en general en ningún país está prohibido los despidos, no porque los gobiernos no
querrían prohibir los despidos, sino porque nadie generaría empleo, porque en el sistema capitalista lo que genera el empleo son los empresarios. Si vos prohibís los despidos, te podés quedar con los empleados que hay, pero no hay un solo empleado que vaya a contratar a alguien porque después no lo puede despedir. Es una cuestión elemental. De hecho, esa fue la lógica por la cual se rechazó el año pasado la doble indemnización. Porque al generar un costo a la salida del mercado laboral, supuestamente generaba un costo también a la entrada que imposibilitaba la creación de nuevos empleos. Si bien se había planteado la doble indemnización hacia adelante, es decir, que a los nuevos trabajadores no les correspondería la doble indemnización. Lo que sucedió hoy fue que habían acordado PepsiCo y una parte de los trabajadores la indemnización por los despidos por el cierre de planta y otra parte de los trabajadores no había acordado. Exactamente. Sí. Hay diferencias en cuanto a los números, pero más o menos hay 490 trabajadores que están en convenio y 60 fuera del convenio. De esos 455 acordaron esto que vos decías de la doble indemnización. Hay discusión. Seguramente Sobrero dirá lo contrario, pero dicen que va desde los 600.000 hasta incluso los 5 millones de pesos el margen de dinero acordado. Con lo cual, el número que te queda fuera de eso son 70 u 80 personas como mucho, que tiene que ver con parte de lo que significó esta situación ahí, esa discusión. ¿Qué dicen en el gobierno? Que lo que pasa es que esta comisión interna responde a sectores del frente de izquierda, concretamente al PTS, que son, bueno, los dirigentes que estaban ahí, Nicolás del Caño, Chipi Castillo, Miriam Bregman, que esa parte dura era minúscula, son 70, 80 trabajadores como mucho, que no son estos 455 que acordaron con la empresa, que hay que recordar, los trabajadores fueron un día y se encontraron un papelito que decía, bueno, van a seguir cobrando, pero no... Porque la empresa cierra la planta en Vicente López y abre la planta en Mar del Plata. También es cierto que PepsiCo, ¿por qué ofrece esta doble indemnización en el caso de algunos trabajadores? Porque sigue operando en el país. Claro. Tiene 4 plantas operando en el país. No es el caso de Donnelley o en su momento Lear, que directamente hacían las valijas, se iban y no les interesaba pagar ni la indemnización ni nada porque estaban yéndose directamente del país. Bueno, se ha armado un debate también porque justamente es una empresa próspera pero que tiene una estrategia empresaria que no condice obviamente con el interés de los trabajadores. Hay 600 familias, más allá de la indemnización, que se han quedado sin trabajo. Hay algo que llama la atención de todo lo que fue Maxi la negociación y es que se dio en muy poco tiempo. Nos enteramos que la empresa en esta planta particular de Vicente López cerraba el 20 de junio cuando fue el feriado, que los trabajadores se enteraron por el cartelito, como bien contaba Pablo. Según la información que tiene el gobierno y que hoy ha dado a conocer, el 21, es el primer día hábil, se inicia lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis, pactado con el sindicato de Rodolfo Daer, el sindicato de la alimentación, el sindicato tradicional sin lo que son los partidos de izquierda. Van al Ministerio de Trabajo, ese día se inicia el procedimiento. Cuando vos tenés que despedir tanta cantidad, o sea, toda la totalidad de tu empresa, tenés la obligación de hacer este trámite. El 22, o sea, al otro día, dice el Ministerio de Trabajo que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo se fija una nueva audiencia para el 23. Y ese día directamente se cierra. La empresa se niega a seguir manteniendo esa parte de la compañía, esa planta abierta, y se empiezan a pactar entonces y a negociar la doble indemnización. Pero toda la negociación, digamos, se hizo en 2 días en realidad. Sí, se lo está presentando como un conflicto con los trabajadores de PepsiCo y en realidad es un conflicto con una minoría de los trabajadores de PepsiCo, con los que no arreglaron. No, el 80%. Todos se quedan sin trabajo, no, Pablo. por supuesto. Que hayas cobrado indemnización no quiere decir que no hayas perdido tu fuente laboral. ¿Pero el 80% que cobró doble indemnización estaba tirando bancos desde la terraza? No. El conflicto al que vos haces referencia en todo caso es lo que pasó hoy. Pero el conflicto con la empresa lo tuvieron todos y lo siguen teniendo todos. Desde ya, yo te estoy hablando de la violencia de hoy. Los bancos, vos decías, Maxi, que no hubo, afortunadamente no hubo heridos graves. Hay una policía, una sargento de la policía que se llama Natalia Soledad Tapia Almeida, que tiene fractura de tibia y peroné expuesta. Eso es porque le tiraron un banco de una terraza. La policía no le tiró bancos a los obreros, fue al revés. Los que estaban protestando tiraron bancos que deben pesar, no sé cuánto pesará un banco de esos, 15, 20 kilos, que si desde esa altura te llega a pegar en la cabeza, te mata. Por suerte le pegó en la pierna y le quebró la pierna. Esta es esa imagen, a ver, mirá.
Bueno. El cierre de esta planta es una porquería. Hay que decirlo, es una porquería, es una multinacional que cierra, que deja un montón de gente sin trabajo. Esto es una porquería. Ahora, ese es un tema. Y el otro tema es la reacción de una minoría, de un grupo de gente muy politizada, cuya politización se prueba por el tipo de solidaridad que tuvieron en toda la izquierda. En toda la izquierda que fue a solidarizarse y que politizaron esta protesta al punto de que estaba absolutamente, de que crearon incluso no una grieta, pero sí una hendidura con el kirchnerismo. Por eso Eve de Bonafini corre al kirchnerismo diciendo, ¿ustedes por qué no van? Y no van porque era un acto de la izquierda, por eso no fueron. A ver, Pollo sobre. Acá hay dos cosas, me parece, ¿no? Que vamos a discutir. Un tema es el tema económico. Hay temas económicos que uno dice hay 400 empleados, 500 empleados. No se puede prohibir en el capitalismo despidos. Es así, es la vida. Es la vida. Y de hecho, mientras ocurría esto, estaban despidiendo cientos de pymes en todo el país con 0 indemnización. Porque las pymes en general van a la discusión después judicial y pagan a los premios. Pero la otra discusión es esto que vimos de la policía, ingresando la policía en una situación que podría haber derivado en un desastre total. Yo sé que a mí me indigna cuando escucho a compañeros periodistas que hablan con tanta liviandad de este tema, porque vos ahora te vas a tu casa y te vas a comer. Seguramente te subirás a tu auto. ¿Necesitaría tener hambre para poder opinar? No, pero ¿sabés qué? Esa gente que quedó en la calle va a pasar hambre. Pero eso no me inhabilita para hacer un análisis. Esa es una liviandad es absurdo que diga que hay que tener hambre para hacer un análisis. Lo que está justificando que una empresa bananera como es esta, con este gobierno bananero que tenemos, pueda hacer con los trabajadores lo que hace. 3.000 trabajadores están echando por semana y cada trabajador que queda en la calle no tiene posibilidad de volver a laburar porque los famosos brotes que iban a venir y las grandes inversiones que iban a venir, lo único que trajeron fue bicicleta financiera y hambre para nuestro pueblo. Entonces me enoja mucho y me extraña de vos que hables con tanta liviandad porque acá hay millones de argentinos que se están quedando en la calle y están pasando hambre. Y me llama mucho la atención. No estás haciendo otra cosa que confirmar lo que yo dije. Yo no soy candidato, discúlpame, yo no soy candidato a nada, porque no soy candidato, vos sabés que no soy candidato. Yo me fui a solidarizar, ¿sabés por qué? Porque me brota la sangre. Y veo que en la sociedad ya todo pasa desapercibido. Le pegaron a los docentes y la culpa era de Baradel. Le pegaron a los trabajadores de la UTA y la culpa era de cualquier chofer. Ahora le pegan la violencia. ¿Pero dónde? ¿Vos no viste las imágenes? ¿No viste las imágenes de los tipos tirando los bancos desde la terraza? Yo no voy a justificar que te tiren un banco. Era la policía la que tiraba los bancos. ¿Cuál es la discusión? Que te tiraron un Pero cómo no, si hay 14 heridos de la policía, o el centro es que vos tenés ya llegamos a más del 2% de dígito de desocupación y el Ministerio de Trabajo es cómplice. No se le puede pedir nada a Triaca, ¿no? Sabemos, hijo de quién es Triaca, ¿no? La pena nunca cae lejos del árbol, la manzana nunca cae lejos del árbol. Pero tenés un Ministerio de Trabajo que es cómplice, tenés un gobierno antiobrero, antipopular, que hace esto y que lo vamos a ver y que te aviso. La próxima, ¿sabes cuál es? Es la reforma laboral, ¿sabes para qué? Para en este caso en particular, porque vos has vivido muchos conflictos, obvio, sí. Muchos conflictos. Y de hecho, vos sos un trabajador ferroviario que también tiene una estabilidad laboral que no tienen otros trabajadores, tienen sueldos que están por arriba del promedio de los trabajadores de la economía argentina y demás. En este caso en particular, ¿cuál es el cuestionamiento de cómo se ha manejado el tema? Una empresa que deja ganancias despide 600 trabajadores. Primero, pero traslada la planta a Mar del Plata. Es mentira que el 80%, eso es un galpón de depósito. ¿Ustedes no saben que están importando papas fritas de Chile? ¿No lo saben eso? Hoy sale en el diario La Nación. Bueno, La Nación no se puede decir que es un diario trotskista, ¿no? Es decir, ellos te están informando. En la política que tiene la empresa es abaratar costos. ¿Y abaratar costos cómo? A costa de los trabajadores. Porque en Mar del Plata lo que van a hacer es tomar por agencia, con convenio flexibilizado. ¿Por qué? Porque les molesta comisión interna, como dicen ustedes de izquierda, que saben cuál es el pecado que cometemos nosotros. Estamos al lado de los trabajadores, no como la burocracia sindical, como Daer, que en vez de estar con sus trabajadores ahí haciéndose cargo de eso, ¿qué hizo? Arregló y se fue. Pero que la comisión interna de un sector izquierda es una información. Igualmente vos hablás de este gobierno, deberíamos decir lo que pasó en Kraft, lo que pasó en Lear, lo que hacía Bernie con los gendarmes. A mí no con eso, porque yo lo enfrenté al otro gobierno. No, por eso digo, vos sabés que lo enfrenté al otro gobierno. Lo hizo el kirchnerismo. Y no quiero que vuelva. Los pero conflictos el pollo que no es kirchnerista. Yo no sé quién es, no no quiero que vuelva. la factura a vos, digo que esto tiene que ver con una cosa que está sucediendo, como antes él describía. Yo creo que acá hay tres niveles de análisis.
El primero es el análisis macroeconómico, cómo está la economía actualmente, cómo está el empleo. Tenemos expectativas de crecimiento este año del 3%. Es cierto que tenemos un nivel de desempleo del 9,2%, pero también es cierto que el CIPE informa que se crearon, respecto del año anterior, 138.000 nuevos puestos de trabajo, que estamos bajando la inflación, que necesitamos mejorar la productividad y que rápidamente se va a recuperar el empleo porque el desempleo que ha habido y este pequeño crecimiento que ha habido tiene que ver con la estacionalidad y esto lo reconocen todos los economistas. Necesitamos crecer y necesitamos certeza y certidumbre. Y lo que ha ocurrido acá, en este caso particular, no es problema de un modelo económico, y esto es necesario decirlo, porque si no se agarra confusión y se confunden las cosas. Aquí hay una relocalización de la empresa, producto de que tenía problemas logísticos, que estaba en una zona residencial, que tenía costos de productividad y se traslada a Pueyrredón. Y en donde, si nosotros queremos producir, tenemos que dar certeza y tenemos que cumplir con la legislación laboral. Y fíjense que el gobierno se puso a la cabeza de este reclamo, porque a partir del 21 de junio, que se presenta el convenio de crisis de empresa, se sienta el ministro de Trabajo de la Nación y logra, a partir de la intermediación, que se reconozca aún más derechos y mayores montos indemnizatorios que los que corresponden conforme a la legislación laboral. Luis, más de un 200%. En Mar del Plata no van a tomar la misma cantidad, no van a tomar 15. Pero ya 150 trabajadores han sido relocalizados, de los que perdieron el trabajo. Pero es lo único que dice la empresa que van a tomar, no van a tomar al resto. A ver, le estamos garantizando, se le está 550. garantizando la cobertura, se le está duplicando la indemnización. Digo, me parece que ha habido una respuesta. Si nosotros queremos que vengan inversores, tenemos que decirle a los inversores que, en definitiva, las personas que contraten, el día que las tengan que despedir, si el negocio no da la rentabilidad esperada, necesariamente va a haber una ley que va a determinar el proceso por el cual se producen los despidos, porque no, pero queremos que haya mayor productividad. Ustedes lo que quieren es que los trabajadores tengan un huesito en la nariz y le digan no, al contrario. Bueno, ¿qué al contrario? Si mirá lo que está haciendo. Al contrario, de que llegaron ustedes ahí despidos. Disculpame, de que llegaron ustedes ahí despidos, cierre de fábricas. ¿Ahora quieren aplicar la ley de flexibilidad o es mentira? No es mentira. Es mentira. ¿Puedo hablar de convenios flexibilizados? ¿Cuáles son los convenios flexibilizados que rigen en Mar del Plata? Está mintiendo. Disculpame, cuando vos decís los convenios son todos flexibilizados. Pero está mintiendo. Cuando vos decís que las importaciones van a venir papas o snack importados de Chile, tenés que decir que solamente va a ser el 5%, que el 95% solamente va a ser el 5%, que el 95% se va a seguir produciendo en la República Argentina. Porque si vos querés decir eso, permitime que yo me vaya. Cuando yo me vaya, decí todas esas cosas. No, son las pero cosas no que le mientas a la gente. La realidad del gobierno de ustedes se ve en la calle. Se ve en la calle. Ustedes son un gobierno antiobrero. No les importa a los trabajadores, porque ustedes son un número. Todos los tipos que van a la calle les importa un Para un segundo, Pollo. A ver, los cruces, ahora va a hablar también Leandro Santoro, los cruces que hubo hoy entre funcionarios del gobierno y distintos dirigentes de la oposición. El delito que teníamos comprobado es el de usurpación, daño y amenazas. Llegaron y avanzaron, hicieron un operativo con centenares de gendarmes, centenares de policías de la bonaerense que avanzaron brutalmente. Se avisó con el tiempo para que se desaloje, se avisó por megáfono. Ustedes vieron que no hubo ningún móvil que haya adelante, fueron personas las que fueron adelante por parte de la policía, hombres y mujeres, y espero que la policía de infantería, que es una mujer que tiene una fractura expuesta, se reponga rápidamente. La situación es terrible. Acá estamos los diputados, nos tienen como encerrados en un corralito, nos pegan cuando nos queremos arrimar a los camiones que salen con detenidos. Es una situación nunca vista, es de una violencia inusitada. Y la respuesta del gobierno ante trabajadores que defienden su puesto de trabajo es reprimir. Es una cosa repudiable, pero repudiable de todo punto de vista. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley. Y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo, hay que cumplirlo. Bueno, ahí está, los cruces de todos contra todos, ¿no? Vamos a decir una cosa, que esto también hay que remarcarlo, ¿no? Los dirigentes políticos que estuvieron en el lugar son los del Frente de Izquierda.
el resto de la dirigencia política no estuvo presente y por eso hubo algunos pases de factura dentro de la oposición, entre el Frente de Izquierda, que le dijo al kirchnerismo que los criticaba, le decían ustedes votan en blanco, por eso está hoy Macri, y el Frente de Izquierda le dijo, pero ustedes están opinando desde la Cámara. Siempre desde la Cámara opinan. A ver, en un ratito va a estar María Eugenia Vidal en una entrevista exclusiva que habló del conflicto de PepsiCo, en una entrevista que le hicimos hoy con Mariana Verón y que es muy dura con los dirigentes de izquierda como el Pollo Sobrero. Así que el Pollo lo va a ver en un ratito aquí en 23 PM. Bueno, a ver, yo creo que el problema de fondo acá es el modelo económico. Hay que ponerse en la piel de una persona que pierde el trabajo y que sabe que no va a encontrar otro. Esta es la clave. ¿Por qué no sirve la indemnización? Ya lo vimos en los 90. Te daban indemnización tal vez doble, te ponías un paddle, un parripollo y después no tenías a quién venderle. Entonces terminabas cerrando y te caía. ¿Puede haber crecimiento de la economía? Obvio que puede haber. En los 90 creció el PBI. Maxi, vos sos economista y lo sabés. Creció el PBI, pero aumentó también el desempleo. Y si no sirve la indemnización, ¿para qué el Frente para la Victoria quiso hacer una ley con doble indemnización? Yo creo, ahí difiero con lo que planteó Maxi, yo creo que transitoriamente a veces es necesario pedirle a las empresas que ganaron fortuna que aguanten un poquito hasta que la economía se recupere, porque cuando vos despedís una familia son seres humanos. Entonces hay que ponerse en el rol de un padre o una madre de familia que le tiene que dar de comer a los hijos, que se entera por un cartel pegado en su puesto de trabajo, que no tiene más laburo y que sabe que todos los días se destruyen miles de puestos de empleo. A ver si nos entendemos, muchachos y chicas. En este país se está lanzando el sachet de leche de medio litro. ¿Qué significa esto? Que la gente no tiene para comer. Se desplomó el consumo de carne, se desplomó el consumo de leche. La gente tiene terror de perder el trabajo. Todos conocemos gente que perdió el empleo. Y esto es una política deliberada. No te vi tan excitado cuando fue lo de Lear, lo de Kraft, todo lo que pasaba y la represión que hacía Bernie en la Panamericana. Ahí no te escuché decir nada. Hasta acá no hablé de la represión porque me parece que había que hablar primero del problema económico. Y las empresas, en conflicto. Ahora haces antikirchnerismo si querés. Pero, a ver, estamos hablando de los problemas de la gente. Si vos le querés hablar a los políticos no tengo problema. Pero cuando hay... Estoy hablando de los problemas de la gente. No, estás hablando del modelo, estás extendiendo este hablando suceso. de economía. Claro, de economía. Claro. O sea, vos querés que Macri no haga la política económica que Macri frene el ajuste. Para que él fue votado. ¿No querés eso? Bueno, vos sabés que es relativo eso. Porque a veces pienso como vos y a veces me di cuenta que en realidad este hombre incumplió el contrato electoral. Porque cuando se presentó a las elecciones miró a la Cámara y le dijo a los argentinos, conmigo todo lo bueno se mantiene. ¿No? Ahora, redondear respecto a este tema en particular. ¿Sabés qué pasa, Maxi? Sí. El problema acá fundamental para mí tiene que ver con que este gobierno no cuida a la gente. Este gobierno cuida a los empresarios. Ni siquiera es un gobierno pro mercado, es un gobierno pro empresa. Lo que está buscando es aumentar la rentabilidad empresaria haciendo dos cosas esencialmente. Depreciando el costo laboral, que es lo que está explicando el Pollo, y generando apertura de importaciones, que esto es lo que no pueden explicar. Porque no solamente perjudican al laburante, sino que además ayudan a que se concentre más la riqueza. A ver, los invito a ver la primera parte de la entrevista con María Eugenia Vidal cuando habla justamente de lo que sucedió hoy en PepsiCo. Habla de la represión policial, habla de la situación de los trabajadores y también habla de los dirigentes de la izquierda como el Pollo Sobrero. Gobernadora, gracias por recibirnos acá en su despacho. A ustedes por venir. Bueno, arrancamos con el tema del día que tiene que ver con lo que pasó hoy en la planta de PepsiCo. ¿Cuál es su evaluación de lo que fue el desalojo, el accionar de la policía? Los trabajadores que estaban ahí hablan de represión. Siempre que hay que llegar a esa instancia es la instancia que uno tiene que evitar, ¿no? En este caso hubo una orden judicial, pero hubo mucho tiempo de trabajo antes, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la provincia, sobre esta fábrica. Para empezar, es una industria que se traslada a Mar del Plata, que no se cierra. En Mar del Plata va a generar nuevos puestos de trabajo. Además, es importante aclarar que cuando la empresa tomó esta decisión, el Ministerio de Trabajo, el ministro Triaca, convocó a los gremialistas del gremio de la alimentación y, por supuesto, a los trabajadores y a los miembros de la empresa y el gobierno para ver cuál era la salida. Así se acordó y 450 trabajadores estuvieron de acuerdo con aceptar una indemnización que va desde los 600.000 pesos hasta los 5 millones de pesos, que es el doble de la indemnización que deberían haber cobrado. Y además el gobierno, al grupo de trabajadores más reducido, de unos 70 trabajadores que no aceptaron esta propuesta, les ofreció como adicional con la empresa 2 salarios mínimos
durante 6 meses, que se podían prorrogar por 6 meses más y que podían incorporarse cuando consiguieran otro empleo en el salario que pagara la empresa que los tomara. Y la cobertura de la obra social hasta el mes de abril del año que viene. Con lo cual hubo un trabajo para que no sucediera que de un día para el otro los trabajadores se quedaran sin nada e incluso que pudieran incorporarse en otras empresas apoyando el gobierno y la propia empresa su incorporación. Yo entiendo que lo que sucedió de la toma de la empresa fue activado políticamente por sectores que se dieron a conocer en el día de hoy durante el proceso de desalojo con nombre y apellido. Más allá de que todo desalojo tiene violencia y siempre es tratado de evitar, la policía en este caso fue la única herida. Hubo 15 heridos, todos policías. En un caso, una policía mujer que tiene una fractura expuesta de tibia y peroné por un cascote que le tiraron del techo. Entonces, finalmente, aquellas personas que quedaban al interior de la fábrica y que estaban en el techo accedieron por diálogo de la policía y de otras personas que estaban ahí a bajar pacíficamente. Por supuesto que ninguna escena de violencia es lo que queremos ver, pero lo importante es que hubo un trabajo previo del gobierno, que la mayoría de los trabajadores aceptaron indemnizaciones que eran muy importantes y que además, como me decía el ministro de Trabajo hoy, el empleo industrial está creciendo por segundo mes consecutivo, después de muchos meses donde se había perdido. Entonces, lo importante es que construyamos otras alternativas y además los puestos de trabajo que se van a generar en Mar del Plata. Ahora, ¿qué pasa con esas familias que más allá de la indemnización no tienen trabajo? Mañana no tienen, desde el 20 de junio están sin trabajo. Bueno, desde el 20 de junio están sin trabajo, pero como mínimo van a tener 600.000 pesos hasta 5 millones de pesos. Una suma que no les va a resolver su vida, pero que les va a dar un tiempo suficiente para la búsqueda de un trabajo e incluso se les suma esta oferta adicional de 2 salarios mínimos que hace el Ministerio de Trabajo. Usted habló de activismo político. En general, en los últimos tiempos, siempre que había, digamos, algún tipo de activismo político en protesta del gobierno, estaba el kirchnerismo atrás. En este tipo de casos, ¿a quién se refiere cuando habla de activismo político? En el día de hoy, claramente, aparecieron referentes de sectores de partidos de izquierda que estaban ahí, digamos, lo vi a Zamora, a Vilma Ripoll, a Miriam Bregman, digamos, son referentes conocidos de partidos de izquierda, digamos, no hay que investigar mucho, estaban ahí presentes y alentaban y alentaron la toma de la fábrica. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la realidad económico-social en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es cierto que hay algunos indicadores que muestran recuperación en la construcción, algunos indicadores industriales, la venta de autos, motos y demás, pero digamos, la impresión es que todavía hay una situación de depresión en el empleo, en el consumo y que todavía no ha llegado esa mínima recuperación en algunos indicadores al bolsillo de la gente. No sé cómo lo vive usted en la provincia de Buenos Aires, en la realidad que percibe. Sin duda, todavía la recuperación no llegó a todos por igual y hay personas más afectadas que otras. También tenemos que pensar que venimos de una Argentina que durante 5 años no creció y donde no se generó empleo genuino, excepto el que se tomaba en el sector público. Hoy eso está empezando a suceder. Claro que no llega a todos los mismos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y hay sectores más afectados y depende de dónde uno vive y en qué trabaja en la provincia de Buenos Aires, cómo le ha ido este último año y medio. No es lo mismo quien vive en Chacabuco o quien vive en Ayacucho o quien vive en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, donde el último año y medio al campo le fue muy bien y no solamente son los puestos de trabajo que se generan con el campo, sino los indirectos, porque eso termina en las ciudades cercanas, se reactiva el comercio, se reactiva el empleo en las ciudades que están cerca de las producciones. Bueno, ahí está la primera parte de la entrevista de Vidal. Tenemos más de la entrevista de Vidal, que habló también de Cristina, de Massa, de la campaña, pero bueno, muy dura con el Frente de Izquierda. No me nombró. A ver, muchachos, acá hay una pelea y están los garcas por un lado y los trabajadores y la gente buena por el otro. Nosotros estamos con los laburantes. Enójense, digan todo lo que quieran, pero nosotros, cuando hay un conflicto laboral, y es un conflicto laboral de esta magnitud... Ya redefiniste la grieta.
Ya generaste una nueva definición de la grieta. Acá, del lado oligarca y de ¿De qué magnitud querés en este decir vos? conflicto, los que están defendiendo a la empresa, una empresa que ha tenido 4,5 millones de dólares, creo que fue el último año. No, mucho de más. ganancia. Mucho más. Es la segunda 4.800 millones de pesos. Bueno, millones que de pesos. tienen esas ganancias y hacen lo que hacen con la gente. Y por el otro lado están los laburantes tratando de mantener su laburo. Yo voy a estar con los laburantes. A mí qué me importa lo que digan los demás. Yo tengo una yo estuve desocupado. Yo sé lo que es ser desocupado, ¿eh? Y Maxi, vos me conocés hace muchos años. Es muy feo estar desocupado. Y si tenés más de 40 años, cagaste en este país. Porque no conseguís laburo en ningún lado. Claro, el tema es qué haces para que eso no ocurra, pues ya te digo. Y en primer Trump lugar, no puede lograr que no se vayan las multinacionales. Hay dos cosas distintas acá. En México no lo pueden lograr. En mi empresa hace 15 años que yo estoy y nunca pudieron despedir a nadie. Entonces también Pero tiene pará, mucho que vos ver los estás en dirigentes. Ferrocarriles, que es una empresa que está estatizada, no podés estatizar antes de la PepsiCo. privada, antes de la privada. Pero pará, pero podemos estatizar la PepsiCo. ¿Por qué? La podemos poner a producir con es una multinacional que se va del país, no le importa nada. Claro que no le importa nada. Lo que te quiero decir es que el problema es qué hace el gobierno con una empresa que no le importa nada, que se la llevó todo y se va. Y no es que se va a poner otra empresa a Mar del Plata, van a abrir un depósito a Mar del Plata. Ellos están con el tema de las exportaciones, que el gobierno le permitió a todos los exportadores que entren acá en las exportaciones libremente. Y eso significa que hay trabajadores que van a quedar en la calle. Y ya lo viví en los 90 yo. Maxi. Falso, porque más del 50% de las importaciones son en bienes de capitales para producir más. No, viene de Respecto de lo que tiene que ver... No, déjame hablar, por favor. Respecto de lo que tiene que ver con la protesta de hoy, claro está, esto fue un acto de la izquierda. Esto es, aprovechándose del problema de los trabajadores que no habían arreglado, que fue un 20% respecto del total, montaron un acto. Esta izquierda que en definitiva agitó a la violencia, que cree que la calle es una trinchera, una izquierda que en definitiva cree que la protesta social tiene que estar al margen de la ley. Y aquí lo que hubo es una orden judicial que termina cumpliendo la policía, que el propio ministro Ritondo ha dicho que van a analizar caso por caso y si han habido excesos, pero que en definitiva se hizo sin violencia. Es más, 15 policías heridos. Sin violencia. Bueno, sí, es verdad. Me olvido de la policía que tuvo fractura. No, a ver, no te he escuchado decir nada de la policía que tuvo fractura de tibia y peroné, cumpliendo su deber. También, a ver, pero eso es culpa de la responsabilidad política que lo mandaron ahí. Sin tomar una empresa, sin cometer un delito y sin cortar una calle. Y me parece que es necesario que recuperemos el orden y que recuperemos el Estado de Derecho. Porque si queremos generar más puestos de trabajo, si queremos que las inversiones vengan, tenemos que generar reglas de juego claras, tenemos que generar certeza, tenemos que generar certidumbre, porque de lo contrario no va a venir nadie. Se van a empezar a ir. Bueno, a ver, este gobierno, acá hay dos problemas. Primero, no hay política industrial. Porque no es solamente que no vienen inversiones, sino que tampoco se conoce plan de negocios. No trajo negocios nuevos este gobierno. Y el segundo problema es que agrede a la industria. Vos recién, Maxi, decía, bueno, ¿qué se puede hacer? Por empezar, no joder a la gente y no joder, digamos, el mercado interno, no depreciar todo. A ver, abrieron las importaciones, tienen la tasa de interés al 26,5%. No, está bien. Lo que te planteaba es, vos podés impugnar la política económica, está bien. Ahora, en este caso puntual, yo lo que creo que no funciona, porque ya quedó demostrado en la Argentina, es que el Estado argentino esté subsidiando a una multinacional. Es decir, que le dé una exención impositiva, que le dé un subsidio y demás. Pero, Maxi, los casos que hemos visto en los últimos años han terminado en estrepitoso ¿Pero qué fracaso. está buscando? A ver, Pero la pregunta es, ¿por qué cierra la empresa? ¿Por qué la estigmatización a la comisión interna? ¿Qué es lo que está buscando la empresa? La empresa está relocalizando la empresa, ¿no? A los efectos de hacer dos cosas. Precarizar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y sacarse de encima a la comisión interna porque les interesa explotarlos más. Hacer de que laburen más por menos dinero. Esta es la ecuación económica de este gobierno. ¿Cómo vienen las inversiones? Con salarios muy depreciados. Esta es la realidad. La pregunta es, ¿por qué cierra esa planta? La empresa dice, entre otras cosas, que tiene Balcarce, que es el polo papero del país, cerca de Mar del Plata. Entonces, de esa manera... No es por la caída del consumo. El mercado de PepsiCo, ¿dónde está? El mercado de PepsiCo está en la capital. Entonces, esto es lo de la logística, es una mentira, porque tendrá más cerca las papas, pero cuando las envase las tiene que traer a la capital federal y al conurbano. Argentina no es un país que hoy atraiga inversiones, por una serie de cosas. Porque tiene un atraso cambiario, porque tiene un costo impositivo elevadísimo. ¿Por qué van a producir acá si en Chile tiene un tercio de impuestos? Porque tiene un costo financiero elevadísimo, porque tiene una inflación que no se sabe cuál va a ser la inflación del año que viene, entonces no hay forma de proyectar absolutamente nada. Y además porque hay una inestabilidad política que no se sabe. Por ahí viene un gobierno que dice, sí, vamos a darle todas las empresas, y después viene otro gobierno que decimos la expropia. Pero entonces no hay un proyecto de país. Con Macri. Pero a ver, cuando Macri ganó y la gente que lo votó, ¿qué le dijo? Cuando yo venga, vamos a generar un shock de confianza y van a llover las inversiones. Dijeron primero en el segundo semestre, ahora dicen
necesitamos... Solo si ganan plata las empresas vienen, A ver, Maxi, si no, no vienen. es muy evidente, esto es una mentira, no tienen plan económico. Tienen política monetaria, pero no tienen política industrial. No, está bien, eso es correcto, que vos impugnes la política económica y podemos discutir respecto a la política económica. Yo decía en este caso en particular, ¿qué hace el Estado? Los contiene, la conciliación obligatoria. A ver, la conciliación obligatoria y ganas tiempo que no se dictó. Sí. El Estado, no le permitís a la empresa, por ejemplo, que importe las papas fritas porque se ganaron millones de dólares, redistribuyeron dividendos todos los años. Le decís que aguanten, a ver, defendés a los laburantes, te pones del lado del débil, no del fuerte. Porque yo puedo aceptar una discusión en una empresa que está mal. Claro. Pero esta es una empresa que tiene fortunas. Y el Ministerio de Trabajo... No, justamente, en una empresa que está mal, tiene sentido que puede intervenir el Estado, no si es una multinacional, porque las multinacionales siempre tienen otro tipo de capital. Claro. Tiene sentido que el Estado intervenga hasta que la economía recupere. Digamos, en estos casos, una empresa que va bien, ¿cómo interviene el Estado? Y muy sencillo, flaco, te la llevaste toda, para un poquito, acompañá, no me dejes un conflicto social en la calle, porque ahora... Pero continúa la oración. ¿Qué haces para resolver eso? ¿Qué es lo que habría que haber hecho para resolver discúlpame, eso? ¿que solamente obligaciones tienen los laburantes? ¿Los empresarios no tienen una obligación social? Y la obligación es pagar indemnización o te hagas el vivo, no hagas un vaciamiento de la empresa. En un país donde vos te vas y no conseguís laburo en ningún lado. El problema es que el gobierno no es que el gobierno no sabe cómo resolver el problema. El problema es que el gobierno genera el problema y una vez generado se pone del lado de la empresa porque no protege a la industria. Este es el punto. Si vos no le dejás importar, por ejemplo, las papas fritas y agarrás y le decís, mira, yo voy a defender a los laburantes, ¿sabes por qué? Porque la fuerza de trabajo no es una mercancía, son personas, seres humanos. Entonces vos no podés... A ver, le quiero decir una cosa a la gente. No es lo mismo una pyme, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno dice la carga impositiva. No es lo mismo una pyme que tiene que tener un régimen especial que estas empresas multinacionales. Ponerles la segunda parte también de la entrevista con María Eugenia Vidal, en la que habla también del descuento del 50%, que fue otra de las imágenes fuertes que vimos esta semana, ¿no? De otras características, pero un sector de la población de clase media desesperada por los descuentos del 50% en los supermercados. Mirá lo que decía María Eugenia Vidal. Pensé que era Venezuela. ¿Qué sucedió con el tema del famoso 50% de descuento del Banco Provincia, que ayer generó una verdadera euforia y gente comprando, incluso con algunas imágenes en un supermercado de La Plata, donde se veía que la gente estaba amontonada entre la que entraba y salida? ¿Cómo interpreta esa situación? Algunos dijeron, bueno, hay una clase media que está con una situación muy, muy justa y apenas le bajan los precios un poco, bueno, se lanza a comprar todo lo que puede. Pasó lo que queríamos que pasara. En primer lugar, pasó que el 90% del Banco Provincia, que es un banco público, son nuestros trabajadores, son docentes, son policías, son médicos, son enfermeros, y queríamos, porque queremos que ganen mejor, poder darles un beneficio desde el banco para que compraran alimentos a mitad de precio, porque sabemos que los alimentos son los que más subieron en el último año. Y la verdad es que el Banco Provincia le fue muy bien. Tuvo rentabilidad el año pasado y tuvo rentabilidad alta este año, hasta lo que va del año, y no es un banco privado cuyo objetivo es ganar mucho dinero. El objetivo del Banco Provincia es un objetivo público. Es un banco que es de todos, lo sostenemos todos los bonaerenses y por lo tanto nos tiene que devolver a los bonaerenses cuando tiene rentabilidad a través de créditos hipotecarios, que hoy tiene un 50% más de los que tenía el año pasado, a través de créditos para comprar el primer automóvil y también a través de descuentos en la tarjeta de crédito, además de que promovemos que se pague en blanco, que sea un pago registrado. Y por otro lado también creo que es un gran mensaje a los supermercados, ¿no? Como cuando se bajan los precios, la gente responde y aumentan las ventas. Ojalá que lo que pasó ayer sea registrado por los supermercados y entiendan que bajando los precios la gente les va a responder y va a consumir. Ahora, ¿no debería haber en ese punto una mayor presencia de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción, digo, del Estado en general, para evitar, porque el supermercado obviamente es una empresa y quiere ganar más plata, eso es así como cualquier empresa, digo, si el Estado no está ahí controlando y revisando y viendo los precios que efectivamente que no los suban? Bueno, el esquema de precios cuidados se ha sostenido y también de facilidades de pago, pero yo creo que la lógica que mejor entienden los empresarios es cuando se dan cuenta que ganan más sin remarcar todo el tiempo porque la gente va y compra, que remarcando por las dudas. Y la muestra de eso fue ayer.
Bueno, ahí estaba María Eugenia Vidal, ¿no? Planteando qué es lo que queríamos que sucediera. Polémico, sube la apuesta, dice que van a redoblar esto, que lo van a extender. Da un dato que yo no sabía, que del 50% del descuento del Banco Provincia, 30% pone la provincia y 20% pone los supermercados que adhirieron, lo cual muestra que los supermercados por lo menos 20% de la caja de ellos pueden reducir los precios. Tienen margen, por lo menos. Tienen margen y María Eugenia Vidal muy dura, más que otro gobierno del Estado Nacional que son muy dóciles con los supermercados, diciendo este es un mensaje para los supermercados. Igual, si bajen ustedes los precios, van a ver que van a encontrar demanda. Pero hubiera hecho el gobierno anterior el 50% y hubiera habido también 8 cuadras de cola, con lo cual decir que esto pasa por estas 8 cuadras, de mostrarla como fuera el hambre de Macri, digo, más allá que soy crítico, un montón de cuestiones económicas, cualquier descuento de este tenor, con el gobierno anterior y con el gobierno que viene, va a haber 8 cuadras de cola. Pero pasó lo mismo con la Feria de Empleo. Porque si vos me decís a mí que me descontás el 50% de cualquier cosa y yo voy. Pasó lo mismo con la Feria de Empleo en la ciudad. Dijeron, vamos a hacer una feria de empleo, hay 10.000 puestos de trabajo, fueron 200.000 chicos. La gente está asustada. Cayó el consumo de carne, cayó el consumo de leche. Todos tenemos dificultades porque tenemos miedo. O de perder el laburo, conocemos a alguien que lo puede perder. No hay esperanza. Los jóvenes existían en los últimos tiempos también. Se presentó muchísimo. Entonces, agarrar los diarios. Existía, pero de repente ustedes hablan, yo coincido casi en todas las críticas que vos le haces a este gobierno. Ahora, ustedes hablan como si los pibes o los sectores jóvenes tuvieran una entrada al mercado laboral en el kirchnerismo. ¿Cuánto hacía que no se generaba empleo en la Argentina? No, eso es mentira. Pero además, ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? A ver, que no se generaba empleo, reconocido por el INDEC de Todeschi y por el CIPA. Además, no es así. Pero lo pasa igual. A ver, discutir el pasado tiene obviamente el atractivo de poder embarrar la cancha. No es una pero Argentina la dificultad, hoy y una Argentina hace 2 años totalmente distinta. Pero el problema es que el problema del empleo estaba a su motor. Esto solo, Maxi. A ver, tengo un corte y ahora la seguimos y también la última parte de la entrevista de Vidal. Muy dura con Cristina, pero también muy dura con Sergio Massa. Atención que lo pone a Sergio Massa en la misma bolsa. ¿Tiene un acuerdo con Massa en la provincia? Bueno, van a ver la entrevista, parece que rompe ese acuerdo, porque se tira con todo contra Sergio Massa. Tanda, ya volvemos. Seguimos en 23 PM. A ver, vamos a redondear el tema porque se viene la última parte de la entrevista exclusiva con María Eugenia Vidal, muy fuerte desde el punto de vista de la campaña electoral. 30 segundos, Pablo. Fue muy rica esta discusión porque quedó claro cómo piensa la izquierda, cómo piensa el kirchnerismo. Quiero aclarar que yo sí tengo sensibilidad frente a los despidos. Yo fui despedido, también estuve sin trabajo mucho tiempo. Sé lo que es, lo viví en carne propia, Pollo, así que eso lo conozco. Hay 2 o 3 cosas que no se dijeron hoy. Una es que el desalojo de hoy lo ordenó una jueza. Ese no es un dato menor, no se mencionó hasta ahora, pero fue un desalojo desde cierto punto de vista legal. ¿Por qué lo ordenó una jueza? El segundo tema es que Eve de Bonafini corrió por izquierda al kirchnerismo. Después de que Cristina Kirchner dijo que había que postergar el acto para después de las elecciones. ¿Y qué hace la CGT? La CGT fija una marcha para el 22 de agosto. 2 comentarios sobre la fecha. Uno, no se sabe de qué año es, 22 de agosto, va a ser para lo de hoy, va a ser el 22 de agosto, y lo hacen para después de las elecciones, de alguna manera acatando lo que les dijo Cristina Kirchner. Y la segunda cosa, no tenían una fecha mejor, no hay una fecha más violenta en la historia argentina, o hay quizás, pero es una de las más violentas, que el 22 de agosto. Justo 22 de agosto van a ser, que es el día del aniversario del día que se pusieron de acuerdo el ERP, Montoneros y FAP para hacer el rescate de guerrilleros en Rawson. No, coincido en algo, el papel de la CGT es vergonzoso. Y la verdad que si el gobierno puede avanzar en todo lo que está avanzando, es gracias a la colaboración. Estos dirigentes que hoy están en la CGT van a quedar en la historia solamente comparados con cuando estaba Baldacini y Triaca, para que te ubiques de lo que estamos hablando. Yo vuelvo a plantear una cosa que me parece que es muy importante. Los laburantes tenemos que estar con los laburantes, porque este es un gobierno insensible que viene por todos nosotros. Última parte de la entrevista con María Eugenia Vidal. Fíjate cuando encaramos el tema de la campaña. ¿Qué pasa si Cristina gana? Hablemos un poquito de la campaña política. ¿Qué sucede si Cristina Fernández de Kirchner gana en la provincia de Buenos Aires? Nosotros no creemos que eso vaya a pasar. Y no creemos que vaya a pasar porque acá no se trata de Cristina sí, Cristina no. Nuestra pelea es mucho más profunda. La pelea en la provincia de Buenos Aires es por un cambio de sistema y de reglas de juego. Así como en la policía no se trata de una purga, y no importa si cambias a la cúpula 10 veces, lo que importa es que cambies las reglas de juego de funcionamiento. En la provincia no se trata de un dirigente,
se trata de cambiar el sistema de fondo. Y Cristina es una representación de ese sistema, pero también lo son las otras alternativas políticas. Todas las alternativas políticas a Cambiemos gobernaron la provincia de Buenos Aires o fueron parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los últimos 25 años y han tenido cargos en la provincia. Entonces han sido parte de ese sistema, un sistema contra el que nosotros peleamos. Yo peleo contra el armado de nuevos hospitales vacíos de equipamiento y sin personal para cortar la cinta, o contra el armado de UPAs, y creo que hay que poner la plata en las guardias, donde no se ve, porque es el corazón de los hospitales y es a donde va la gente. O en el SAME, para que si te pasa algo en la calle, no quedes tirado esperando 1 hora o 45 minutos que un patrullero te lleve al hospital. Yo creo en hacerla obra hidráulica y no ir con las chapas a la semana siguiente y los colchones, sino en resolver el problema de fondo y que cuando llueva la gente no se angustie de que se va a volver a inundar. Yo creo en los planes sociales, pero también creo que no alcanzan, que hacen a la supervivencia, no a la superación. Creo en una escuela pública que si perdió 17 días de clase por paro, trabaja en vacaciones de invierno para que los chicos aprendan todo lo que tienen que aprender igual. Entonces, son diferentes sistemas de gobernar la provincia. No creo en un sistema que recauda de la policía. No creo en un sistema que mira para otro lado con lo que pasa con las cárceles, si entra droga, si no entra droga, si el que está adentro de la cárcel se rehabilita o no se rehabilita, porque es el mismo que cuando salga, si no tiene otra alternativa, nos va a volver a robar. Y no estamos protegiendo a nadie así, ni a su familia, ni a las familias que hoy son víctimas. Entonces, creo en otro sistema y en otra forma de gobernar, y yo siento que en el 2015 los bonaerenses eligieron otra cosa. Pero por sobre todas las cosas, creo que hay una diferencia enorme entre quienes se presentan como candidatos en la oposición y Cambiemos. Ni los candidatos de nuestra lista, que se pueden mostrar todos, ni, en mi caso particular, hay una especulación o una utilización de los bonaerenses. Yo ya lo dije muchas veces, yo no estoy usando la provincia para ser presidenta. Ninguno de mis candidatos quiere ser presidente. Yo quiero a la provincia de Buenos Aires. Toro, nos reencontramos el lunes a las 11 de la noche, como siempre aquí con 23 PM. Quédense con Tele9 al cierre. No los saludo a ustedes, muchachos, porque siempre estamos acá, ¿no? Mendelevich, Mariana Verón y Pablo de León. Chao, tengan buen fin de semana.